¿Qué está sucediendo con los docentes en nuestro territorio? David, ¿qué dicen? ¿Qué piden? ¿Qué están reclamando hoy los docentes? Bueno, los docentes están, digamos, pidiendo muchas cosas, pero creo que para entender que la docencia es un acto que se hace con otro ser humano, tendría que juntarme un poco a lo que le preguntaste a Jonmer para poder entender también qué están pidiendo los jóvenes. Te pido, por favor, me den la oportunidad. Yo creo que los jóvenes están pidiendo que se les escuche y nos están diciendo que hay que cambiar las narrativas, porque creo que ahí hay un problema muy grande y eso de cambiar y de que se nos escuche va a la educación también. Yo creo que la educación ha sido un proceso que es de manera deductiva, de arriba hacia abajo, desde el Ministerio de Educación, quien dicta referentes, bien, dicta estándares y dicta derechos básicos de aprendizaje, que lo que tratan es de no responder, ¿cierto?, a los territorios, bien, a las diferencias de los territorios. Por lo tanto, creo que los profes, ¿cierto?, a la medida que se genera conciencia, pues uno sabe que existe un pensamiento público y un pensamiento privado. Y es tu responsabilidad, tu compromiso poder responder a quien te está pagando, ¿cierto? Pero no puedes dejar de ver lo que está pasando en el contexto. Entonces yo creo que los profes estamos pidiendo que la educación sea una educación para la vida. Bien. Esa educación para la vida implica que la educación debe generar oportunidades laborales y debe responder a las diferencias, aceptarlas, cobijarlas y trabajar sobre ellas. Pero también debe entenderse que la educación no se mide de una sola inteligencia, que es la cognitiva. Bien, porque hay referentes científicos que nos dicen que las inteligencias son múltiples. Edward Gardner, por ejemplo, nos habla de eso. Y bien nos decía el doctor Oscar al principio, y es que si no entendemos al ser humano, y si el profe no entiende que es un ser humano y que su relación es con otro ser humano, y no entendemos que las relaciones deberían ser horizontales y no verticales para, digamos, entender un poco esas estructuras de poder mental que muchas veces no permiten que haya confianza. Creo que vivimos en una sociedad que le falta confianza. Creo que vivimos en una sociedad donde no confías en muchas personas y cuando no hay confianza no pasa nada. Yo quisiera contarte algo desde la experiencia que ha pasado en nuestro colegio, en el Isaac Rodríguez Martínez. Hay un grupo de profes que nosotros nos consideramos familia. ¿Ven? Nosotros entendemos que lo que más están pidiendo los jóvenes ahora, los niños, y todos se llaman entornos protectores. Entonces hay que disminuir factores de riesgo y aumentar factores protectores. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros nos vemos como una familia y, digamos, hemos trabajado ya algunos años, y lo mencionabas al principio, un proyecto que se llama En la escuela sí está mi combo. Y nosotros lo que dijimos, bueno, si bien estamos en un contexto de violencia, ¿cuáles son los factores que están creando esto? ¿Qué tal si conciliamos entre conocimiento y entretenimiento? Y en ese diálogo, ¿cierto?, armonioso, generamos espacios donde los niños puedan hacer otro tipo de cosas. Entonces te voy a contar algunas de las cosas que hacemos. Y es que entendimos que el afecto era fundamental. Entonces lo que hacemos es recibir a los niños, bueno, no lo hemos hecho ahora por el tema de pandemia, pero es que recibimos a los niños, por ejemplo, con abrazos, ¿bien? Entonces, si tú logras entender que el contexto donde estás es un contexto de violencia y cualquiera pensaría que un abrazo no cambia, y yo estoy totalmente seguro que sí cambia, nos pasa todo cuando nos sentimos tristes y alguien nos abraza, o cuando tenemos un triunfo, un éxito y alguien, es cierto, de alguna manera también coincide con eso. Y empezamos a ver que había niños que ni siquiera aceptaban el abrazo. Era normal, bien, había un tema de cosmovisión y un constructo cultural donde dos hombres no se pueden abrazar, bien, o donde el abrazo tiene otras connotaciones. Y a través de ese abrazo, de recibirlo, que son actividades de apertura y de bienvenida de clase, fuimos generando confianza. De hecho, tenemos algo que se llama despertando empatía, y es donde los niños pueden expresar en círculos de confianza lo que sienten, la emoción. Y a partir de eso hemos visto niños llorar y contar situaciones muy tristes, gente que va a la escuela pero que no ha comido, que uno lo sabe en teoría, ¿bien? Pero cuando entiendes que la falta de una buena nutrición también afecta tus capacidades mentales, pues uno empieza a entender otras cosas, y le hemos dado espacio al baile, ¿no? El baile como una forma de liberar también, digamos, emociones, de liberar un poco de estrés, pero también como la posibilidad de abrir fronteras en términos de lo cultural y combinar chirimía con otros ritmos, también para trabajar
un poco lo que tiene que ver con este tema de crear pistas y una cantidad de cosas que ha sido importante. Y eso lo transversalizamos, digamos, con una cuestión de valores. Entonces yo creo que los jóvenes nos están diciendo algo, Rocío, y es que los jóvenes despertaron, ¿ves? O sea, despertaron. Creo que hay un mensaje profundo. Y el mensaje es que ahora tienen mayor sentido crítico para analizar el contexto social, económico y político del país. Y nos están llamando y creo que es imperativo que los podamos escuchar. O sea, siempre nos están recordando hoy en la calle que hay desigualdad social y están develando no solamente a Colombia, sino al mundo, gracias a Dios, los problemas de nuestra sociedad. Y ellos no aceptan un no como demanda. O sea, se dieron cuenta que están gobernando a espaldas de ellos y que no fueron tenidos en cuenta en decisiones que se han tomado hace muchos años atrás. Yo creo que por eso el tema de la descomposición social en cada uno de nuestros territorios. Entonces yo creo que cuando uno mira el deterioro, digamos, en la juventud, yo creo que tendríamos que hacernos una pregunta que es más importante. ¿Qué clase de ancestros somos? ¿Cuál es el legado? Porque esos jóvenes son nuestros jóvenes y fueron formados por nosotros. Y me refiero a padres de familia, a vecinos, a escuelas, a colegios, a universidades. Me refiero a cualquier clase de actor social y me refiero a este Estado. ¿Qué clase de ancestros somos? Quiero que cada uno lo interiorice y piense en eso. Y creo que la protesta es la forma que nos están diciendo, préstennos atención. Porque recuerden, 1 de cada 3 jóvenes no puede estudiar ni trabajar. ¿Sí entienden? Y estamos en un país desigual, digamos. Si América, digamos, es de lo más desigual en el mundo, Colombia es el segundo país con más desigualdad, con más inequidad después de Brasil. Yo creo que eso tiene que ponernos a pensar que la cosa es más seria de lo que uno cree y por eso introducía, ¿cierto?, al principio que uno solamente puede entender las cosas que uno, digamos, tiene, digamos, como información guardada. Yo creo que esto es más grande, más fuerte de lo que uno cree. Por eso hay niños que empuñan armas, pero empuñan las armas porque no tienen opciones. Y yo quiero que no se justifique eso y no se entienda. Pero cuando vienes de un hogar disfuncional, donde falta uno de tus padres, donde no están los dos, donde tu papá ha sido violentado, tu mamá ha sido violentada, donde te sientas en cordones de miseria, donde constantemente eres también estigmatizado por otros que invisibilizan. Es que aquí hay un problema muy grave, Rocío, y es que la gente pensaba que el problema solamente era en la ruralidad. La gente pensaba que este problema era de negros, de indígenas o de personas con condiciones económicas pobres. Y hoy se nos vino a la puerta de la casa. Hoy prácticamente uno tiene que vivir ese encerrado, y lo digo por el tema de Chocó. Hay un tema de la violencia muy fuerte, yo diría que se compara o es mayor al tema del COVID, porque siquiera hay una vacuna. Yo no sé qué clase de vacuna y creo que este es el llamado vamos a utilizar para este tema de inequidad. Así que muchas gracias. David, muchas gracias, muy importante tu reflexión, pero además esa invitación también que tú nos haces a que interioricemos y que pensemos qué clase de ancestros somos. Me parece muy importante eso y creo que es una reflexión con la cual, muy profunda y con la cual nos vamos todos. Muchas gracias por tu reflexión.